Pensemos en esa imagen que, bueno, que todos tenemos en la cabeza. Peregrinos con sus sombreros negros altísimos, hebillas en los zapatos. ¿Los nativos americanos a un lado? Exacto. Y esa mesa larguísima con un pavo perfecto en el centro. Es como la postal oficial del primer Día de Gracias. Sí. Pero si esa postal fuera una foto, ¿qué tanto de ella estaría, digamos, editado? Yo diría que casi toda. Casi toda la foto está retocada. Y esa es justo la idea de esta exploración a fondo que vamos a hacer. A ver. Vamos a usar los registros históricos, los documentos de la época, para ver qué pasó de verdad en esa fiesta de la cosecha de 1621. Ok. Pero lo más interesante, creo yo, es que vamos a descubrir el evento que los peregrinos sí consideraban su primer y verdadero Día de Gracias. Es un ejemplo perfecto de cómo se construye una memoria colectiva. Una memoria que a veces tiene más de buen cuento que de historia real, ¿no? Exacto. Preferimos una buena historia a la compleja realidad. Es que es un cuento que nos hemos repetido por siglos. Ya casi se siente como un recuerdo propio, ¿no? Casi un falso recuerdo colectivo. Ajá. Y si es así, aquí es donde se pone interesante. ¿De dónde salió este guión? ¿Quién lo escribió? Pues el guión se formando por partes y se apoya mucho en lo que podríamos llamar credulidad voluntaria. ¿Credulidad voluntaria? Sí, es esa tendencia a aceptar una historia sin cuestionarla mucho, simplemente porque nos gusta o nos confirma algo que ya creíamos. Y el mito del Día de Gracias se alimentó de muchas fuentes, la verdad, muy pocas eran históricamente rigurosas. Entiendo. Y parece que algunas de esas fuentes son bastante recientes. He visto circular por internet una supuesta proclamación del gobernador William Bradford, que parece ser de los años 80. Ah, sí. Ese documento es un fraude total. Totalmente. Y si te fijas en los detalles, es un fraude bastante torpe. Tiene por lo menos 6 errores garrafales. Para empezar, se equivoca de año. Dice 1623 en lugar de 1621. Y eso es a propósito. Completamente. No es un error casual. ¿Por qué cambiar el año? ¿Qué sentido tiene? Porque en 1623 fue cuando los peregrinos abandonaron un sistema de tierras comunales para pasar a parcelas privadas. Ah, ya veo por dónde va. Quienes crearon ese documento falso quieren vender la idea de que el Día de Gracias fue una celebración del triunfo del capitalismo sobre el, entre comillas, socialismo de los peregrinos. Vaya, o sea que es menos un documento histórico y más una herramienta para una discusión política actual. Es increíble cómo se usa el pasado. Exactamente. Y hay más. El lenguaje que usa no es del siglo XVII. Y la joya de la corona, que es casi cómica, es que menciona Uay Pilgrim Rock, la roca del peregrino. ¿Y eso qué tiene de malo? Que ese supuesto hito no se menciona en ningún registro hasta 120 años después. No puede ser. La falsificación se hizo popular porque le servía perfecto a ciertas agendas políticas y religiosas modernas. Ok, entiendo la manipulación reciente, pero la imagen que tengo en la cabeza, la de los sombreros y la mesa, se siente mucho más antigua que los 80. ¿De dónde sale el molde original? Tienes razón, el origen es más profundo. Tenemos que irnos al siglo XIX, a la ficción. Sí. La gran responsable es una novela histórica de 1889 de una autora llamada Jane G. Austen. Se titula Standish of Standish. Una novela, no un libro de historia. Correcto. Y lo irónico es que Austen le prometió a su público que sería fiel a los hechos. La realidad es que la novela es, calculo, un 99% invención. Pura y dura. ¿En serio? ¿El 99%? Especialmente el capítulo del Día de Gracias. ¿Pero qué se inventó? ¿Diálogos? ¿Personajes? Todo. Creó tensiones románticas que parecían de telenovela entre John Alden y Priscilla Mullins. Miles Standish. Claro. Inventó diálogos completos. Por ejemplo, hace que John Alden diga que los pavos de América son más suculentos que los de Inglaterra. O describe con un detalle increíble el supuesto relleno de nueces que preparó Priscilla. Y esos detallitos tan vívidos son los que se quedan grabados, ¿no? Esos son los que se pegan en la memoria colectiva y se convierten en hechos. Claro, una novela te da el guión, los diálogos, pero para que algo se vuelva un ícono cultural, hace falta una imagen. ¿Quién pintó el cuadro, por así decirlo? Esa es la pieza que faltaba. En 1897, una revista muy popular, la Ladies' Home Journal, publicó un artículo basado casi por completo en la novela de Austen. Ajá. Pero el verdadero Big Bang visual
fue la ilustración que acompañaba el texto, obra de un artista llamado W. L. Taylor. Ese dibujo es literalmente el origen del estereotipo. Ahí es donde aparecen los trajes negros y las hebillas. Ahí mismo. Peregrinos serios, vestidos de un negro lúgubre, sombreros con hebillas por todos lados. Y los Wampanoag. Y los nativos Wampanoag sentados, casi como invitados incómodos, en una mesa de banquete súper formal. Esa imagen se imprimió miles de veces. Se convirtió en la verdad visual. Y es la que terminaron copiando en las obras de teatro de las escuelas. Por generaciones. Bien. Entonces, si borramos la falsificación del siglo XX y la novela y la ilustración del XIX, ¿qué nos queda? ¿Cómo fue de verdad esa fiesta en 1621? Nos queda una escena mucho más cruda, más humana. Y, en mi opinión, mucho más interesante. Empecemos por la gente. Eran solo unos 51 sobrevivientes. Poquísimos. Y si los viéramos hoy, nos sorprendería lo pequeños que eran. El hombre promedio en esa época medía 1.68 metros. Gente más menuda, más ligera. Y me imagino que no iban de negro entonces. Para nada. Ese es uno de los mitos más fuertes. Gracias a los inventarios de bienes que se hacían cuando alguien moría, sabemos qué ropa tenían. ¿Y qué tenían? Ropa de colores vivos: rojo, azul, verde, violeta. Un momento. ¿Me estás diciendo que el gobernador de los peregrinos, a quienes imaginamos como las personas más sobrias del mundo, tenía ropa violeta? Tenía un traje rojo y una capa violeta. Ese solo detalle destroza por completo la imagen que tenemos. Claro. La ropa negra se reservaba para ocasiones muy formales o para el luto, no para una fiesta de 3 días al aire libre. Y lo de las hebillas, un invento posterior, no era la moda. Eso le cambia todo el tono a la escena. Y el grupo en sí, ¿quiénes eran esos 51? La demografía es impactante. La mitad del grupo eran niños y adolescentes. ¿La mitad? Imagina la escena llena de jóvenes. Y entre los adultos, una desproporción enorme. Había 5 hombres por cada mujer. 5-1. ¡Wow! Y el ambiente estaba cargado de duelo. De las 18 esposas que llegaron en el Mayflower, 14 habían muerto ese primer invierno. El lugar estaba lleno de viudos y huérfanos. ¡Qué duro! Que tuvieran ánimos para celebrar cualquier cosa es, en sí mismo, un milagro de resiliencia. Hablemos de la comida, porque esa es la otra gran protagonista. Supongo que no se parecía en nada a la cena de hoy. Ni de lejos. El único documento de la época que menciona la comida dice que cazaron aves. Pavo. Probablemente no. Casi seguro eran gansos y patos. Los pavos salvajes eran rapidísimos, muy difíciles de cazar con los mosquetes de la época. Tenía más sentido práctico cazar patos. Mucho más. También había pescado, mariscos, anguilas, y las guarniciones eran lo que sacaban de sus huertas: nabos, zanahorias, coles. Ok, eso es lo que había. Pero para que nos quede más claro, ¿qué es lo que definitivamente no estaba en el menú? Aquí es donde se pone triste para los amantes de la tradición. No había papas. Ni puré de papas. 0. Tampoco salsa de arándanos porque no tenían azúcar. Y lo peor de todo, no había pastel de calabaza. Sin pastel de calabaza. No tenían harina de trigo, ni mantequilla, ni hornos para hacer algo así. La comida se cocinaba hervida o asada sobre el fuego. O sea, un día de gracias sin puré de papas y sin pastel. Para muchos hoy eso no contaría. Para nada. La escena en sí, entonces, muy diferente. Totalmente. Olvídate de la mesa larga y formal. Era más como una parrillada, un día de campo que duró 3 días. La gente probablemente sentada en el suelo, comiendo con las manos. Los tenedores eran un lujo. Y luego está el otro gran elemento. La presencia de los Wampanoag. La historia que nos contaron es de una unión feliz. Aquí es donde la realidad se vuelve todavía más compleja. Asistieron unos 90 hombres Wampanoag con su líder, Massasoit. ¿90? Superaban en número a los peregrinos casi 2-1. Sí. Y aquí está el detalle clave. No hay ninguna evidencia de que fueran invitados formalmente. ¿Cómo que no fueron invitados? ¿Simplemente aparecieron? Es muy posible. Al escuchar los disparos de los mosquetes, porque los peregrinos estaban haciendo ejercicios militares, es probable que se acercaran a ver qué pasaba. Lo cual debió ser un poco tenso. Seguramente. La relación no era una amistad idílica. Era una alianza estratégica, basada en la necesidad mutua y en una profunda desconfianza. ¿Tanta desconfianza? Muchísima.
Antes de la alianza, los chamanes de Massasoit habían pasado 3 días maldiciendo a los colonos para que se fueran. Y el famoso Escuanto, que la historia pinta como el amigo fiel, Él no era así. era un personaje complejo, que jugaba para su propio beneficio, al punto que Massasoit, enfurecido, exigió que se lo entregaran para ejecutarlo. Esa es una dinámica muy, muy lejana a la de los cuentos infantiles. Completamente. Y la tensión no desapareció. Poco después, los peregrinos construyeron una empalizada de madera altísima alrededor de su pueblo por miedo, y llegaron al extremo de exhibir la cabeza cortada de un guerrero enemigo en su fuerte para aterrorizar a los demás. ¡Qué brutal! Ese era el mundo real en el que vivían. Entendido. Entonces, si la celebración de 1621 fue una fiesta de la cosecha, secular, tensa y que no se parece al mito, ¿por qué la llamamos el primer día de gracias? ¿Qué significaba para ellos esa expresión? Esta es la distinción más importante de toda la historia, y la que hemos olvidado. Para un peregrino del siglo XVII, un día de acción de gracias no era un festival de cosecha. ¿Qué era entonces? Era un acto religioso, específico y muy solemne. ¿No era una fecha fija en el calendario? No, para nada. Se proclamaba de manera espontánea, como respuesta a lo que ellos consideraban una intervención directa de Dios. ¿Como una victoria militar o algo así? Exacto. O el fin de una plaga, o como veremos, el fin de una sequía terrible. Y no era una fiesta. Consistía en un día entero de ayuno, oración y servicios religiosos. Lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la fiesta de 1621. Exactamente. La celebración de 1621, con sus recreaciones, juegos, deportes, sus disparos y, sobre todo, la presencia de 90 paganos, como ellos consideraban a los Wampanoag, era la antítesis de un día sagrado. Claro, no vas a invitar a no creyentes a tu ceremonia más solemne. Impensable para ellos. Lo de 1621 fue una fiesta secular. Punto. Entonces, si ese no fue su día de gracias, ¿cuál sí lo fue? ¿Hubo un evento que ellos mismos bautizaron así? Sí. Y para encontrarlo hay que avanzar casi 2 años, hasta julio de 1623. ¿Qué pasó en esa fecha? Zaconuni estaba en una situación desesperada. Llevaban casi 2 meses de una sequía brutal. El maíz se estaba muriendo en los campos. La hambruna era inminente. Estaban al borde del colapso. Totalmente. Y en esa situación límite hicieron lo que su fe les dictaba. Declararon un día solemne de humillación. Se encerraron a rezar por 8 o 9 horas seguidas. ¿Y qué pasó? Lo que para ellos fue, sin duda, un milagro. Esa misma tarde, según relata William Bradford, el cielo empezó a cubrirse de nubes. A la mañana siguiente comenzó a caer una lluvia suave. ¿Funcionó? Una lluvia que duró 14 días. Salvó la cosecha y literalmente salvó a la colonia. ¿Y en respuesta a ese milagro? En respuesta a esa intervención divina, tan clara y específica, declararon otro día solemne para devolver gloria, honor y alabanza con todo agradecimiento a nuestro buen Dios. Ese evento de julio de 1623, religioso, solemne, en respuesta a una plegaria atendida, fue lo que ellos habrían considerado su verdadero primer día de gracias en América. Y es la historia que, irónicamente, hemos borrado por completo. Por completo. Es increíble. Resumiendo entonces, la imagen que todos tenemos del Día de Gracias es una construcción del siglo XIX basada en ficción. La fiesta real de 1621 fue un evento secular mucho más crudo y tenso, y el evento que los peregrinos mismos llamaron su Día de Gracias fue un acto religioso en 1623 que hoy casi nadie recuerda. Exacto. Y si lo piensas, la forma en que recordamos esta fecha dice mucho más de nosotros como sociedad moderna que de los peregrinos. A ellos, de hecho, les habría horrorizado la idea de un Día de Gracias anual y programado. ¿Por qué? Suena contradictorio. Porque para ellos la gratitud no era un ritual de calendario, era una respuesta abrumadora y espontánea a un acto específico de la providencia. Dar gracias de forma automática cada cuarto jueves de noviembre les habría parecido un ritual sin sentido. Una formalidad vacía. Exacto. Ellos no daban gracias por la cosecha hasta que no estaba segura en el granero, porque sabían que todo podía cambiar en un instante. Esa idea final nos deja con algo en qué pensar. Su miedo a que una festividad anual se convirtiera en un ritual vacío que nos hiciera olvidar cómo reconocer las bendiciones específicas y sorprendentes. Plantea una pregunta muy interesante para nuestra época.
En nuestras celebraciones modernas, tan programadas, a menudo tan comerciales, ¿qué nos arriesgamos a perder al convertir la gratitud en una rutina? ¿Qué providencias especiales, por llamarlas de alguna forma, se nos pueden estar escapando en nuestras vidas simplemente porque estamos esperando a una fecha fija en el calendario para detenernos a dar las gracias?